Hola, alma maravillosa, muy buenas. Te doy la bienvenida a este espacio de reflexión, Sembrando en mi Jardín. Y a partir del día de hoy vamos a comenzar con unas hermosas reflexiones cuaresmales, dado que estamos pues en la gran misión jubilar. Y pues vamos a estar viendo en esta primera fase algunos temas de formación que nos van a ayudar en esta cuaresma para poder entrar en nuestro interior y poder realizar aquellas ofrendas, aquellos cambios que deseamos realizar en nuestra vida. Para poder iniciar en la vida cristiana a quienes hemos recibido los sacramentos, pues nos disponemos también, ¿verdad?, a recibir formación en torno al querigma para poder llevar la buena noticia del amor misericordioso de Dios a quienes más lo necesitan. Esto quiere decir que pues cuando hemos recibido este primer anuncio podemos compartirlo con nuestros familiares, amigos, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con aquellas personas pues que nos rodean. Evangelizar es tarea de todo bautizado. Y el Papa Francisco en Evangelii Gaudium afirma: cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la iglesia y el grado de instrucción de su fe, es un agente evangelizador. Y que sería muy inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevando adelante por los actores cualificados en el que el resto, pueblo fiel, solo fuese receptivo de sus acciones. ¿Qué quiere decir esto? Que no nada más es tarea pues del sacerdote, de la monjita, del teólogo, no nada más es tarea del catequista llevar esta evangelización. Todos podemos realizarla, ¿sí? En mayor o menor medida todos tenemos un conocimiento del evangelio, de alguna oración que podemos compartir con los demás. Entonces vamos a ir guiando esta tarea misionera y vamos a inspirarnos en el documento latinoamericano La alegría de iniciar discípulos misioneros. Y esto quiere decir, pues, como ya hemos dicho, que todos nosotros somos esos misioneros que debemos de llevar la palabra del Señor a nuestro ambiente. No necesitamos irnos a África para poder evangelizar, no. Desde mi casa, primero lo escucho yo, lo asimilo yo y lo comparto con aquellos que me rodean. Entendamos por querigma el anuncio central de nuestra fe, la salvación en Cristo a los hombres y mujeres que viven un contexto cultural, social, religioso y político determinado. El querigma lo vamos a proclamar desde nuestra experiencia personal, desde ese encuentro que hemos tenido o que vamos teniendo con Cristo progresivamente. Y lo que hemos oído y todo aquello que hemos visto, lo que contemplaron y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida. Entonces es un anuncio respaldado por nuestro testimonio, nuestro testimonio personal y con el ardor de nuestra santidad, porque todos somos santos, porque nuestro Padre Dios es santo y estamos llamados a la santidad. ¿Qué quiere decir esto? A ser mejores personas cada día. Oye, pero un ejemplo de testimonio, o de testigo, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos en la calle y vemos que a lo mejor hubo un accidente y de repente nos paramos y nos dice alguien, no, es que se atravesó sin voltear y entonces venía el del coche y se lo llevó. O sea, está siendo testigo de aquello que vio, está dando testimonio de lo que vio. Y a lo mejor otra persona va a decir, no, es que el que venía a alta velocidad fue el coche, el muchacho no tuvo la culpa. O sea, este testimonio, este atestiguar también va a ser determinado de la experiencia de cada uno de nosotros. Por ejemplo, fíjate que yo me sentía muy mal, estuve haciendo oración y bueno, pensé que mi enfermedad era algo muy grave, pero estoy haciendo oración y no es nada grave, ¿no? O Dios me ayudó a resolver este problema. O yo me siento muy llamada por Dios por esto o por el otro. Ese es nuestro testimonio. Entonces, de eso es, junto con la palabra de Dios, aquello que hemos de comentar y platicar
a los demás, o sea, a los familiares, amigos, vecinos, ¿no? Vamos a comenzar este primer encuentro con una lectio divina. Y vamos a buscar la cita bíblica en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32. Y es la parábola del hijo pródigo. Dios dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él les repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó sus bienes, viviendo como un libertino. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de ese país y éste lo envió a sus campos a cuidar cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pues nadie le daba nada. Entonces, entrando en sí mismo, dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, porque pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le dio a su padre. Y conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo, Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, dense prisa, traigan el mejor vestido y vístanlo, pónganle un anillo en la mano y unas sandalias en los pies y traigan un novillo cebado. Mátenlo y comamos. Y celebremos una fiesta porque este hijo mío había muerto y ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado y comenzó la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a su casa, oyó la música, las danzas y llamó a uno de los criados y le preguntó qué era aquello. Él le dijo, ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado un novillo cebado porque lo ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba, pero él replicó a su padre, hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido este hijo tuyo que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él un novillo cebado. Y él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida y se había perdido y ha sido hallado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este momento, para realizar un mejor trabajo interior, para sacarle más provecho a esto, te voy a pedir, si puedes, pongas pausa al podcast, al audio, y vuelvas a leer detenidamente el texto. Que hagas un análisis de contexto, quiénes son los personajes, cuáles son las palabras que se repiten, las frases que más han llamado tu atención y la enseñanza. Pero sobre todo, dentro de todo el texto, quiero que escojas un enunciado. Aquel que te ha movido el corazón, aquel que dices, ay, aquí me están hablando a mí. Y una vez que hayas realizado esa pausa, entonces regresamos. Si no puedes, porque no sé, vas manejando, haciendo otra cosa durante
durante lo escuchas, pues mientras lo escuchas, no te preocupes. Vamos a ir dándole forma a esto. Y nos vamos a ir a un primer momento. La lectura. ¿Qué es lo que dice el texto? Y sin pretender realizar un exhaustivo estudio o reflexión de la pericopa, vamos a reflexionar un poquito sobre algunos aspectos de los que acabamos a leer. Y esto nos va a ayudar a introducirnos en el espíritu de este encuentro. Entonces, el contexto inmediato de la cita bíblica. Este pasaje lo vamos a encontrar en el conjunto conocido como las 3 parábolas de la misericordia. Esta, por ejemplo, es la tercera parábola después de la oveja perdida y de la dracma perdida, las cuales son introducidas por este evangelista San Lucas, indicando que los destinatarios inmediatos de las parábolas eran, por un lado, publicanos y pecadores que se acercaban para escuchar a Jesús, y por el otro lado estaban los fariseos y los escribas que murmuraban contra Jesús. Y precisamente en esta introducción, el evangelista va a señalar que las siguientes parábolas son las respuestas de Jesús a la murmuración de estos últimos. O sea, a la murmuración de los fariseos y de los escribas. Y después de esta parábola, el evangelista continuará con otras parábolas y enseñanzas que Jesús nos va dando a los discípulos. La estructura de la parábola citada. En el versículo 11, el evangelista va a conectar esta parábola con las dos anteriores. Les contó entonces lo siguiente y da inicio con el relato. Del 11 al 13 nos va a presentar a los 3 personajes principales, un padre y sus 2 hijos. Y así se va dando inicio a esta historia. Posteriormente, este hijo, pues vamos viendo, ¿no?, que le pide la herencia, a la cual solamente se podía acceder al final de la vida del padre, pero bueno, cara dura, ¿verdad? O sea, a mí dame lo mío y ya me voy. Abandona la casa paterna y todo lo que esto implica. Se va a un lugar lejano, malgasta todo lo que lleva, tiene una vida absoluta y completamente desordenada, o sea, como el caballo que tiene un amarre, de repente lo sueltan, ¡pum!, se desbocó, ¿no? De los versículos 14 al 16 nos va a describir la terrible situación de necesidad en la que se encuentra este hijo, pero como consecuencia de sus malas decisiones. Desde haberle pedido su herencia al padre fue una mala decisión. El cómo malgastó todo también fue una mala decisión. O sea, él hizo uso de malas decisiones y de su libertad. Entonces llega en el abandono, llega en el hambre, el trabajo miserable. Y cuando se dice que cuidaba puercos es porque esto va a indicar el colmo de la degradación. O sea, para un judío el puerco, el cerdito, eran los animales impurísimos. O sea, ellos no comían, no tenían, no tocaban. O sea, entonces, pues ya, o sea, llegó a la total degradación. En los versículos 17 al 20 se nos va a presentar la reflexión. Incluso dice el texto, entra en sí mismo. O sea, una reflexión personal que empieza a analizar este hijo a la luz de la situación actual y todo lo que hay en casa de su padre. O sea, como quien dice que dejó lo más por lo menos por llevar una vida loca, ¿no? Y entonces, pues se da de topes. Entonces, toma la determinación de regresar a la casa paterna. Pero no como yo aquí, yo ya llegué y Juan Camaney. No, sino suplicando ser recibido, aunque sea como uno de los sirvientes.
Él reconoce su error y reconoce que decepcionó a su padre. Y en este punto conviene señalar también lo que dicen los comentarios en la Biblia de Jerusalén. Respecto al versículo 17 dice, Jesús no idealiza los sentimientos del desgraciado. La parábola no se centra en la conversión del hijo, sino en el amor del padre. Y esta indicación va a coincidir en gran medida con lo que comentará San Juan Pablo II. A través de la compleja situación material en que el hijo pródigo había llegado a encontrarse debido a su ligereza, a causa del pecado, éste había ido madurando en el sentido de la dignidad perdida. Por eso es que decide volver a la casa paterna y pedirle a su padre que lo acoja, ya no en virtud con el derecho de hijo, sino en condiciones de mercenario, o sea, de servidor, de trabajador. Y parece externamente que obra por razones de hambre, de miseria en la que ha caído. Y este motivo está impregnado, pero por la conciencia de una pérdida más profunda. Ser un jornalero en la casa del propio padre es ciertamente una gran humillación y una gran vergüenza. Pero no podía ser peor de lo que él ya estaba viviendo, ¿verdad? Entonces, estos datos son muy importantes para que tengamos en cuenta en nuestra meditación posterior. En los versículos 20b al 24 nos encontramos en un momento culminante de la parábola. Se nos presenta aquí el centro de la enseñanza, es decir, ¿quién es el Padre? ¿Cuál es su forma de sentir y de proceder ante su Hijo? El Padre dice, había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. El Padre no se había olvidado de su Hijo. Dice que miraba al horizonte atento por si su Hijo decidía regresar algún día. Y cuando vio que venía, no esperó a que llegara, corrió hacia él. Lo cual, dice el comentario de la Biblia de Jerusalén, es una actitud excepcional en un oriental. Todo el versículo y su continuación va a estar expresando el amor del Padre. Los besos efusivos son signos de perdón del Padre a su Hijo. La premura del Padre y el no dejar que el Hijo termine su frase preparada, signo de que es tanto el amor del Padre para con su Hijo, que ni siquiera permite que éste tenga una degradante humillación. Porque se la merecía, pero no lo permite. Y los otros signos tienen un sentido importante que van a reflejar las consecuencias de este encuentro del Hijo con su Padre y del perdón de este para con su Hijo. Lo reviste con ropas finas. Esto quiere decir que recupera su dignidad perdida, es rescatado de la miseria que se encontraba. Le entrega un anillo, signo de recobrar su autoridad de hijo, y es reincorporado a su vida familiar. Las sandalias son signo de que era nuevamente un hombre libre, y el banquete festivo es un signo de gozo de la comunión de amor restaurada entre el Padre y su Hijo. Y es especialmente significativo como las otras parábolas previas que comentábamos también resaltan la alegría profunda de encontrar la oveja perdida, de encontrar el dracma. O sea, todo este acercamiento a Dios, este amor del Padre, porque pues, representa a Dios este Padre, esa alegría, esa felicidad, esa dicha es, ¡ay! Llegué al reino, ya estoy en el cielo, ¿no? ¡Qué maravilla! Y los últimos versículos nos van a hablar de lo acontecido con el hijo mayor. Era ferviente cumplidor de la voluntad del Padre, sí, pero ante la llegada de su hermano, y el diálogo del Padre con él,
Fíjese, el padre trata de hacerle comprender lo que significa la llegada de su hermano, el porqué de la fiesta y la exhortación implícita para que el hijo mayor compartiera los sentimientos del padre hacia su hermano, la fraternidad. Pero no, a veces de repente sabemos de algunas personas que viven en situación de pecado fuerte y profunda y las vemos llegar a la iglesia y nos dicen, ¿qué está haciendo aquí? ¿A qué viene? Ay, no, si ella vive así ya asado, ¿cómo quiere dar servicio en la iglesia? Cuando a Dios lo que le agrada es eso. Que diga, está tratando de dejar todo eso, viene. O sea, seamos fraternos, pues, ¿sí? No olvidemos que la parábola tiene como oyentes inmediatos, según señalamos anteriormente, publicanos y pecadores, y por otro lado, fariseos y escribas. Entonces, no nos comportemos, pues, como fariseos y como escribas. Aceptemos a nuestros hermanos publicanos, pecadores, porque nosotros mismos hemos sido publicanos y pecadores. O somos, ¿verdad?, pecadores, porque quien diga que no tiene pecado ninguno, pues ya le está diciendo a mismo Dios, a mismo Cristo, mentiroso, ¿verdad?, porque murió por nuestros pecados. Entonces, llegando a la comprensión de la parábola, podemos ver dos momentos importantes. El primero referente al hijo menor, que va más dirigida a los publicanos y pecadores. Y el segundo, que habla del hijo mayor encaminado a los fariseos y escribas que murmuran contra los pecadores. Y el modo en que Jesús los trataba y que se sentían muy seguros por ser fieles observantes a la ley de Dios, ¿no? Pero les faltaba caridad. Pero en estos dos grandes bloques de la parábola, el centro del mensaje lo ocupa, como también lo decíamos arriba, la actitud y reacción infinitamente misericordiosa del Padre para con cada uno de ellos. O pudiera yo decir, ¿verdad?, para con cada uno de nosotros, porque cuántas veces no hemos sido el hijo menor y cuántas veces no hemos sido el hijo mayor. Entonces, la misericordia que Dios tiene, tanto con los pecadores como para los que se creen justos, porque ambos son objetos de la misma infinita y entrañable misericordia del Padre Celestial. Y Jesús es el signo encarnado o sacramento de ese amor para con todos. Y por eso es que espera que todos los que nos llamamos hijos de Dios lo comprendamos, lo asumamos en nuestro corazón, lo apliquemos en nuestra vida diaria. Ahora, pasemos a un segundo momento, meditación. ¿Qué me dice el texto? Seguramente la reflexión que hicimos anteriormente, pues ya ha provocado en nosotros algunas emociones y consideraciones sobre lo que Dios a través de estas parábolas quiere decirnos y a lo que nos invita en el contexto de nuestra vida, ¿verdad? Y asimismo dentro de la misión diocesana. Entonces, un primer aspecto que podemos resaltar es el recordar la Sagrada Escritura, que aun cuando fue, fíjense, proclamada y redactada hace tanto tiempo, por ser palabra de Dios sigue siendo eficaz en nuestro tiempo actual. Yo cada vez que estoy meditando, reflexionando, por ejemplo, el taller bíblico ahorita que estábamos viendo, encuentro un rasgo de mi vida cuando doy algún otro tema en ANSPAC o así, lo veo tan actual. O sea, dan de cuenta que digo, ay, este soy yo, aquel soy yo, ¿no? También es importante y es un truquito que les comparto, lean la palabra de Dios en primera persona. Sitúense en el personaje. Entonces, la palabra de Dios es eficaz.
cuando se lee, cuando se medita, cuando se hace oración con ella, cuando es proclamada en las asambleas, en las celebraciones, porque es Dios que nos va hablando a cada uno de nosotros. Y entonces podemos preguntarnos y hacer una meditación profunda y personal, ¿verdad? O sea, ¿con cuál de los dos hijos me identifico? ¿Y por qué? O a lo mejor, como yo les decía ahorita, no sé, yo me identifico con los dos, con el hijo por pecador así asado, ¿no? Y con el otro porque, ay, de repente soy media fariseíta, ¿no? Entonces, el hijo menor, como dice San Pablo, es Adán, pues todos hemos pecado. Y más aún, ¿verdad? O sea, San Juan va a afirmar contundentemente, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y no hay verdad en nosotros, todos somos pecadores. Pero también podemos asemejarnos pues con el hijo mayor, como les decía yo, ¿no? No, yo cumplo los mandamientos, pero olvido que mi existencia cristiana todo es gracia. Que no son solo nuestras obras, sino es la infinita misericordia de Dios para con sus hijos que nos salva. Por eso nadie puede sentirse orgulloso o altanero y llegar a despreciar a los demás, porque podemos estar descuidando lo más importante, que Dios es amor y quiere que nosotros lo amemos y amemos a nuestros hermanos. Y hay una frase que dice, donde sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y a veces no llegamos a comprender eso, ¿verdad? La falta de comunión con Dios conduce a la falta de comunión con el prójimo. Esto quiere decir que daña profundamente la fraternidad afectiva y efectiva que debe de haber entre todos, porque entonces hay murmuraciones. Y te fijaste que aquella dijo, y te fijaste que la otra no sé qué, ya es que no viene, ya es que no hace, ya es que no sé qué, ¿no? Y dirían en el grupo, cuando tú señalas con un dedo, 3 te apuntan a ti, 3. Entonces diría Jesús, ¿verdad? Deja de ver la astillita de tu hermano y preocúpate por la viga que traes tú. Porque cuando estas cosas pasan, la fraternidad se rompe. Y como comunidad eclesial, pues tenemos que dar testimonio, ¿sí? ¿Cómo voy a llegar yo a decir, ay, no, es que en la iglesia y todo bien bonito y todo bien padre? Cuando no es así. Lo más seguro es que llegues, ay, fulanita dijo, y perenganita hizo, y bla, 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 y glu, glu, glu. Y tu familia se da cuenta, mujer, o hombre, lo que seas. Se da cuenta. Entonces dicen, ¿a qué vas? ¿A qué vas si no dejas de chismorrear? ¿A qué vas si no dejas de hablar mal de los otros? ¿A qué vas si ya estás diciendo que si fulanita no está casada, que por qué da servicio? O que... ¿Me explícome? O sea, conviene preguntarnos, ¿cuál es mi conducta? ¿Cómo es la vida de fraternidad con mi familia? ¿Cómo me llevo con mis vecinos? ¿Cómo me llevo con mis compañeros de trabajo? ¿Qué onda con mi comunidad? ¿No? ¿Verdaderamente sientes cariño? ¿Verdaderamente manifiestas ternura por los que están a tu lado? ¿Y de qué forma demuestras tu interés, tu preocupación por los demás? Porque estamos llamados a manifestar caridad. Y lo cierto es que a veces no sabemos ni cómo se llaman las demás o los demás. Si tienen hijos, si no tienen hijos, si tienen alguna enfermedad o no. O sea, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Pero hay que empezar por uno para poder jalar a los demás, ¿sí? Entonces, también debemos de sentirnos profundamente alegres cada vez que una persona en cualquier situación social, económica, cultural, sexual, política, etcétera, se deje encontrar por la ternura y el perdón de Dios. Porque miren, cuando uno se deja encontrar por la ternura y el perdón de Dios,
Y cuando uno se siente amado por Dios, se da vuelta a la vida de gracia. Regresamos a la comunión de vida y amor con Dios y al resto de la comunidad. Y entonces aquella persona bueno, lo voy a decir así, que vive en una situación de pecado, va a tratar de corregirla. Porque luego así dicen, no, ay, es que situaciones de pecado, bueno, pues arregla las tuyas. Checa tu vida de gracia. Regresa a la comunión, a la reconciliación, con Dios, contigo, con tus hermanos. Y muéstrale el camino a esas personas. Hay que recordar que es un proceso. No puede ser de la noche a la mañana, es un proceso. Dios se nos va revelando progresivo y paulatinamente. Igual a los demás, o sea, es todo un proceso, hay que tener paciencia, pero con la alegría. Porque cuando nosotros salimos de la comodidad, ¿no? Y llevamos el evangelio, o sea, lo llevo a mi vida. ¿Qué quiere decir esto? Que lo voy a hacer vida. Lo voy a compartir con mi familia, con aquellos que están junto de mí, pero lo voy a hacer con alegría para que esto llene la vida de mi familia, de mi comunidad. Dice aquí, la alegría del evangelio que llena la vida de la comunidad de los discípulos es una alegría misionera. Es la misma que experimentan los 72 discípulos que regresan de la misión llenos de gozo. Fuimos a llevar la palabra de Dios, o sea, y muchas de esas personas que escucharon se dejaron amar y se sintieron amados. Y a lo mejor recibieron sus sacramentos, ¿no? O ya tenían los sacramentos y entonces les empezaron a dar como que esa relevancia que tienen en su vida. Porque esto es estremecernos de gozo en el Espíritu Santo. Es poder alabar al Padre porque su revelación alcanza a pobres y pequeños. Es sentirnos felices de todo eso que nos inunda el corazón, mi cambio, mi transformación, la transformación de aquellos que conozco, los que no conozco. Entonces, en este jubileo diocesano, laicos, religiosos, sacerdotes, pues tenemos la oportunidad de vivir nuestra alegría, de ser parte de la iglesia, pero misionera. O sea, ya con una misión concreta, la alegría del evangelio. Pero para poder llevar la alegría del evangelio, pues es que primero tengo que encontrarle alegría al evangelio. ¿Sí me explicó? O sea, gusto por leerlo, no de, ay, que tengo que leer. No, gusto. Y a ver este evangelio, ¿qué me enseña? Ah, pues me enseña esto, entonces lo voy a poner en práctica así en mí. Y cuando el otro me pregunta, oye, pues, ¿qué hiciste que estás también? Ah, mira, pues estoy leyendo el evangelio, ¿no? O sea, pero con alegría. El tercer punto es oración. ¿Qué me hace decirle a Dios el texto que leímos? Una vez que tú has meditado con atención lo que Dios te dice en este momento, en tu situación personal, ¿qué le respondes? ¿Qué es aquello que le quieres decir? Tal vez vas a sentir la necesidad de pedirle la gracia de la conversión, el poder romper con tu pecado, regresar a la plena comunión de vida y amor con Él, con tus hermanos de comunidad. Tal vez quieres agradecerle por todo su amor, por pensar en ti, a pesar de que somos seres limitados, somos pecadores y le queremos dar las gracias por abrazarnos, por besarnos como ese hijo de la parábola. Tal vez quieres decirle, pues estoy entrando en mí, Señor, y yo creo que quiero regresar. Cada quien sabe qué es aquello que quiere decirle al Señor. Yo les voy a recomendar, pues, ahí en su libretita, apunten, escriban su oración, escriban todo aquello que le quieren decir a Dios. Y pues en este momento yo creo que es oportuno también para decirle cómo te sientes.
¿qué quieres? Yo contestaría estas 3 preguntas en la oración. ¿Qué quiero? ¿Qué pienso? ¿Qué siento? Y una vez contestando qué quiero, qué pienso, qué siento, le pediría fuerzas a Dios para salir del egoísmo y de la comodidad y del pecado. Este momento es propicio para decir, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero, así como le dijo Pedro, ¿no? Porque mi amor, aunque verdadero, es frágil. Necesito de tu ayuda. Soy inconstante, soy limitada, soy pecadorcísima, pero quiero amarte con todo mi ser, mi alma, mi cuerpo, mis afectos, mi inteligencia, mi voluntad. Dame un corazón puro, dame un corazón sencillo, dame un corazón sincero que sepa amar como tú me amas. Que yo pueda interesarme por las necesidades temporales y espirituales mías y de los demás. Que busque al hermano que está perdido en los caminos de la existencia, que ha desfallecido en el esfuerzo de dar lo mejor de sí. Aquel que está dando a nuestra sociedad pecado, vicio, malos actos, aquel que ha perdido el sentido de la vida, que ha renunciado al verdadero amor y que se ha olvidado de ti. Abre tu corazón. Y aquí, miren, está muy bonita la oración que acabamos de leer, pero antes de ir como el pastor a buscar a la oveja perdida, yo recomiendo que nos encontremos a nosotros mismos. Porque nadie da lo que no tiene. Y yo puedo estar tratando, intentando y buscando que el otro entienda, que el otro venga, que el otro haga, que el otro rece, que el otro se convierta y que el otro... Pero primero, tú. Revisa tus necesidades temporales, revisa tus necesidades espirituales y una vez que te encuentres y las sacies y las trabajes, entonces busca al hermano perdido por la existencia. Porque si no es así, muy probablemente andemos, o sea, yo toda perdida quiero encontrar un perdido, pues no se puede, ¿verdad? O sea, un enfermo no puede curar a otro enfermo. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, mientras yo me encuentro, oro por los demás. Una vez que yo ya me encontré, entonces busco, ¿sí? Y todo esto con un corazón abierto a Dios. A la luz de lo que hemos meditado, en tus propias palabras, conversa con Él, escúchalo, ve escribiendo todo aquello que te llega al corazón. Y en el punto número 4, que vendría siendo la contemplación, ¿a qué me comprometo? O sea, ya hemos venido viendo muchos puntos, ahora, ¿a qué te comprometes tú concretamente? ¿Verdad? Entonces aquí, a la luz de lo que hemos reflexionado, a la luz de lo que Dios me ha hecho sentir, de lo que he pensado, por eso las preguntas, ¿verdad? ¿Qué quiero? ¿Qué pienso? ¿Qué siento? Haz una lista de aquello que estás dispuesto a realizar. Compromisos en tu relación personal con Dios, en tu relación personal contigo, en tu relación personal con los demás. ¿En qué aspecto? Familia, sociedad, comunidad. Si estás dando algún servicio en la iglesia, pues también ahí tu compromiso. ¿Sí? Y no necesitan ser 55,000 compromisos, puede ser el mismo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo llego al punto donde digo, no, pues me quejo mucho, me falta alegría, pues mi compromiso puede ser la alegría, ¿sí? O mi compromiso puede ser, pues voy a meditar la palabra de Dios 15 minutitos diarios. Al fin y al cabo, pues ya estoy viendo que, pues cuáles son, ya sé cuáles son las preguntas, ¿no? ¿Qué me dice el texto? ¿Cuáles son los personajes? ¿Cuáles son los sinónimos? ¿Cuáles son los antónimos? ¿Cuáles son las palabras que se repiten?
Pues voy a ir haciendo estos ejercicios para ir entendiendo la palabra de Dios. Pues es que ahora voy a leer en primera persona o voy a hacer una reflexión diaria de los salmos. Cada quien verá, ¿verdad?, su compromiso. Y a la luz de la palabra de Dios, todo lo que yo aprenda el día de hoy de la palabra de Dios lo voy a poner en práctica en mi casa, en mi comunidad. Entonces, también hay que checar esto, ¿verdad? En un primer momento nos pueden llegar así una revolución de ideas, muchas, voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Pero, pues, cuando queremos hacer tanto, apenas me estoy llenando de agotero, ¿no? Me eché una gotita con el gotero, apenas me estoy llenando y ya lo quiero dar todo. No, pues me vacío, porque yo no recibí una gotita y quiero dar 50, pues difícilmente. Entonces, también se nos recomienda, ¿verdad?, que busquemos que nuestras ideas sean claras, concretas y no muy numerosas, pero sí que sean compromisos que broten del amor a Dios y a nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque todos somos iglesia, ¿sí? Recordemos que, no me acuerdo quién decía, pero que la iglesia, la familia es la principal iglesia o la principal educadora de la fe. Más o menos así es la idea. Entonces, cuando finalicemos nuestra lista, podemos hacer una oración pidiéndole a la Santísima Trinidad para que nos ayude a cumplir con estos propósitos. Y también podemos pedir la intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Y a los santos, podemos pedir, hacer oración, ponernos en sus manos. Recordémonos que lo que yo no puedo hacer sola, Él lo hace por mí, ¿sí? Entonces, que esta Cuaresma sea una renovación de nuestra fe, sea una renovación de nuestro querigma, que volvamos a tener ese encuentro pleno con Cristo que nos llene de alegría y que asimismo podamos ir viviendo esta Cuaresma y podamos llegar al gozo del trigo, ¿verdad? Y asimismo también pues resucitemos con Cristo en esa alegría pascual. Hasta aquí quedamos en esta primera reflexión cuaresmal. Te doy las gracias si es que has llegado hasta este punto del tema. Te doy las gracias. Si te gustó, pues dale un like, compártelo para que llegue a muchísimas personas. Y pues nada, muchísimas gracias por todo. Dios te bendiga. Un abrazo. Hasta la siguiente reflexión. Bye.